agentes infecciosos que infectan bacterias. Los bacteriófagos tienen algunas aplicaciones. Sin dudas pueden ser herramientas también para generar transducción en las bacterias y evidentemente también podemos utilizarlas para combatir bacterias que puedan ser dañinas. A inicios del siglo pasado estuvo muy de moda la fagoterapia, donde pues las personas intentaban quitarse enfermedades consumiendo, digamos, suspensiones de bacteriófagos que fueran específicas para la bacteria en cuestión. Los bacteriófagos, como todos los virus, son específicos de especies. Y en este sentido, los que vamos a estar intentando aislar en esta práctica son los llamados colifagos o fagos específicos para Escherichia coli. Estos pueden ser un indicador de también la contaminación del agua, porque definitivamente hay bacteriófagos en un agua es porque también ahí abundan las bacterias en las cuales pueden multiplicarse, que son indicadores de contaminación fecal, como es el caso de los coliformes. Sin dudas es una herramienta mucho más difícil, lenta, el estar estimando los bacteriófagos como indicadores de contaminación del agua y no directamente a los coliformes, que son mucho más fáciles de cuantificar y de medir. Pero bueno, existe esa opción. Sin duda juegan un papel esencial en los ecosistemas en los que habitan estos bacteriófagos, regulando el tamaño de las poblaciones de las células susceptibles y también favoreciendo algunos procesos de intercambios de material genético, ¿no? Como un mecanismo de recombinación. En el ámbito de la medicina hay unas toxinas importantes que han quedado fijadas, digamos, en el genoma de algunas bacterias y que juegan un papel importantísimo en la patología, al punto que prácticamente esas toxinas codificadas por los profagos, que es ya el genoma viral insertado en el genoma bacteriano, son esas toxinas codificadas por el bacteriófago son las que condicionan el curso de las enfermedades. Es el caso, por ejemplo, de la toxina Chiga de Shigella dysenteriae, de la toxina colérica de Vibrio cholerae, de la distérica de Corynebacterium difteriae. Esas toxinas prácticamente lo hacen todo en esas enfermedades y son codificadas por genoma de un fago que en algún momento en la evolución infectó a esas cepas y les dio la virtud de codificar para esa toxina. Las cepas de esas especies que no tienen ese profago insertado no son patógenas porque son incapaces de producir la toxina correspondiente, que es la que realmente los hace altamente virulentos. Entonces, ya dando una descripción general de qué son los bacteriófagos y digamos qué implicaciones tienen, vamos a ver exactamente cómo es a grandes rasgos el procedimiento técnico de esta práctica. Lo primero que se le pide a los alumnos es traer una muestra de aguas negras. Tiene que ser un agua donde haya un contenido de materia orgánica, de preferencia materia fecal, porque en ellos evidentemente les va a ir bien a las Escherichia coli y en consecuencia la probabilidad de que a los bacteriófagos que viven de ellas, de aislarlos, se incrementa. Pero deben ser aguas negras, pero no aguas sucias. Es decir, sí deben haber restos de heces fecales o material fecal, pero no residuos químicos, no petróleo, no detergentes, no ningún otro contaminante, porque de ser así, entonces las bacterias y en consecuencia los bacteriófagos van a ser eliminados. De los muchos años que vamos haciendo esa práctica, creo que a mí al menos solo me ha dado positiva en 2, y la última fase ya como 3 años, y los alumnos lo trajeron de un agua, de un charco que encontraron por allá por el Sabinal, porque generalmente se van a esa planta potabilizadora que está ahí en la Autónoma o al arroyuelo que cruza la universidad, ¿no? Por ahí entre el 202 y ese otro edificio que le llaman el Radiador, que no sé si es el 1B o algo de eso. Entonces de ahí casi siempre la toman y ahí definitivamente pues sí hay materias fecales, todos los patos ahí contribuyen, pero sí hay contaminantes químicos y francamente de ahí yo nunca he visto que se haya podido lograr sacar un bacteriófago. Entonces lo que les quiero decir con esto es que no es tan sencillo aislarlos, aun cuando haya materia fecal.
Entonces se les pide que traigan una pequeña cantidad y el día que lo traen se hace entonces una cantidad de esa agua al bañal con un medio de enriquecimiento. En este caso es un caldo para que crezca Escherichia coli, que va a estar concentrado para que cuando se le añade el agua al bañal quede la concentración apropiada. Y luego se le añaden 5 mililitros de un cultivo de E. coli, que sea de menos de 24 horas, que esté joven. Y eso se incuba toda una noche para lograr ese enriquecimiento, es decir, que los coliformes puedan multiplicarse en un gran número, y evidentemente si hay alguna pequeña cantidad de bacteriófagos, estos también se pueden multiplicar. Luego pasamos al paso de la filtración, y ese sería en el segundo día. Ese cultivo, que básicamente es según el Meyer de esos de 50 mililitros, más o menos unos 45 mililitros de medio se incuban, vamos a añadir en 6 a 8 tubos de centrífuga el contenido de ese cultivo, ¿no? Y lo vamos a centrifugar. Se van a centrifugar a 2500 RPM, eso es más o menos unas 700 G, durante unos 10 minutos. Y luego, pasados esos 10 minutos, se va a decantar el líquido sobrenadante. Y se pasa a otro tubo. ¿Qué vamos a estar haciendo aquí? Bueno, pues aquí nos vamos a estar librando de toda la suciedad que pueda haber traído esa agua al bañal, y también de las bacterias, Luego vamos a centrifugar ese sobrenadante otros 2500 revoluciones por minuto durante 20 minutos más. Incluso creo que el manual señala una tercera centrifugación. Realmente, por cuestiones de tiempo, casi nunca podemos hacer esa tercera centrifugación, porque todo esto se dice rápido, pero procesar todo esto para varios equipos a la vez sí suele ser un poquito lento. Luego de esos 20 minutos, entonces volvemos a repetir lo mismo. Tomamos el sobrenadante y lo pasamos a otro tubo. Y de esa manera, pues, nos quedamos con el sobrenadante. Si hubiera tiempo, entonces se volvería a hacer la centrifugación. Y si el tiempo no escasea, pues de ese sobrenadante tomamos para hacer lo que sería el siguiente paso, que sería la filtración. Para la filtración vamos a tomar ese líquido que surgió de los tubos. Aquí es importante considerar que si se tomaron 3 muestras, deben haber 3 muestras diferentes al final. 3 muestras diferentes, es decir, los tubos no deben mezclarse, salvo que tú quieras incrementar la posibilidad de que todo el mundo lo aísle, ¿no? Pero si quieres saber en dónde había y en dónde no, entonces no los debes mezclar. Puedes, al final, el contenido de los tubos que provienen de la misma muestra, filtrarlos todos juntos, pero ya cuando pases a los otros tubos, pues la filtración tiene que ser aparte para que conserve, ¿no?, la individualidad de cada muestra. Se va a hacer utilizando un equipo de filtración y básicamente un papel de filtro, un Millipore estéril, que se lo coloca en el filtro utilizando unas pinzas estériles. Y luego se coloca el embudo sobre el filtro y se sella, ¿no? Se cierra bien y se sella con vaselina para evitar que haya escape. Bueno, esto es más o menos parecido a un Kitasato, ¿no? Entonces se va a conectar la salida, es decir, la parte de abajo del frasco filtrador, a una manguera que está conectada a su vez a una bomba de vacío. Una vez que se prenda la bomba de vacío, evidentemente va a extraer el aire que está en la parte de abajo del filtro, y nosotros comenzaremos a añadir el líquido por la parte de arriba, y todo va a pasar a través del papel de filtro, excepto los materiales grandes y las células bacterianas que puedan haberse quedado, ¿no?,
que puedan no haber sido eliminadas durante las centrifugaciones consecutivas. La idea de la filtración es justamente eso, ¿no? Que nos quitemos de ese filtrado todas las partículas grandes, residuos, elementos que vengan con el agua al bañar, huevos del minto, quistes de protozoarios, bacterias, y solamente pasen, si es que los hay, los bacteriófagos y moléculas que sean más pequeñas a un bacteriófago. Luego que tengamos eso, evidentemente, pues vamos a transferir en condiciones asépticas ese filtrado a un matraz estéril y lo vamos inmediatamente a tapar para que no se contamine. En ese momento ya tendremos, supuestamente, si habían bacteriófagos en el agua bañal, una alta cantidad, porque estuvo en enriquecimiento durante 24 horas con E. coli en condiciones favorables a 37 grados, de manera que si había poquita, debió incrementarse el número y ahí debieron quedar en ese líquido filtrado. Evidentemente, en ese momento, pues esas quedaron arriba, pero todas las partículas que estaban cayeron en el líquido que se filtró. Y bueno, ya después lo que viene es la siembra. Y en ese caso, pues, vamos a estar utilizando también una especie de técnica semicuantitativa. Vamos a sembrar distintas cantidades de ese líquido, de ese filtrado, en una placa. Vamos a poner 5 gotas, en otra 10, en otra 15 y en otra 20 gotas. Y luego vamos a añadir 0.5 mililitros de cultivo de Escherichia coli fresco a esas mismas placas. En cada una de ellas vamos a añadir esos 0.5 mililitros justamente para darle, digamos, el alimento a esos bacteriófagos y que puedan crecer. Y una vez que tenemos esa mezcla de filtrado de bacteriófagos con cultivo de E. coli, vamos a proceder a añadir agar nutritivo. El agar nutritivo lo vamos a añadir sobre el medio, digamos, sobre la placa de agar, sobre la placa Petri, disculpen, donde están estas gotas nada más. Es una técnica que se llama siembra por profundidad, donde tú primero pones el inóculo y después añades el agar. El agar evidentemente no puede estar sólido, pero tampoco puede estar hirviendo al punto de que mates a las bacterias y a los bacteriófagos. Esa temperatura debe estar entre 45 y 55 grados, cuando más a 60. Entonces debe estar tibio, pero no extremadamente caliente, ni tampoco demasiado frío, demasiado atemperado, porque corres el riesgo de que se te solidifique en la mano entre que lo sacas del baño María y lo llevas. Entonces muchas veces lo ideal es acercárselo, ponérselo en las manos, sentirlo, acercárselo a la cara más o menos, a ver si tiene una temperatura como la del agua cuando uno se va a bañar. Ese es el momento. Entonces en ese momento ustedes, ya que tengan esas placas ya con las gotas y con el cultivo de E. coli, van a ir y piden a la técnico asistente que les dé los tubos de agar nutritivo. Y lo vacían directamente sobre la placa, ese agar nutritivo, cerca del mechero, evidentemente. Mezclan bien con las manos, mueven la placa para que todo eso quede mezclado, las gotas del filtrado, las bacterias y el agar. Y luego los dejan enfriar. Los dejan enfriar unos 3-5 minutos y entonces ese agar va a solidificar y los microorganismos podrán comenzar a crecer porque los vamos a incubar a 37 grados durante 24 horas. Evidentemente, en este caso, pues las E. coli podrán crecer no solo en la superficie, sino en el interior del agar, porque es donde caigan, ¿no? Donde en ese movimiento queden, no solamente en la superficie. Esa es la ventaja de esta técnica de siembra en profundidad. Y al día siguiente, ¿qué debemos ver? Bueno, evidentemente 0.5 mililitros de un cultivo de E. coli de toda una noche, eso te genera un crecimiento descomunal. Estamos hablando de por lo menos 50 o 100 millones de células viables en ese volumen, por lo bajito, a veces mucho más. Entonces, si tenemos de 50 a 100 millones, evidentemente la placa va a tener un crecimiento masivo, no los vas a poder ni ver. Es como una nata, ¿no? En toda la superficie y en toda la altura.
pero de haber un bacteriófago, entonces los bacteriófagos también harán lo suyo y comenzarán a multiplicarse en ese medio, alimentándose no del medio, porque evidentemente el medio no les interesa, pero sí de las Escherichia coli que estarán creciendo. Y en las zonas donde hayan bacteriófagos, vamos a ver halos de, no pudiéramos decirle halos de no crecimiento, porque E. coli creció, sino halos de lisis, de muerte. Se les llama calvas líticas. Van a ser regiones en donde los bacteriófagos van a estar creciendo, lisarán a E. coli y entonces tú no vas a ver esa nata, esa turbidez. Y es eso justamente lo que vamos a estar tratando de identificar, ¿no? La formación de esas placas. Bueno, ahí en la imagen no sé si puedan divisarlo bien en la imagen inferior. A ver, déjame señalarle con una flecha para que vean lo que quiero mostrarles. Aquí vamos a tener una calva lítica. Sí, el medio va a llenarse, literalmente, llenarse totalmente de una nata, como de una capa, de un color normalmente gris blanquecino. Ese es el crecimiento de coli. Pero si hay bacteriófagos, vamos a ver unas regiones donde solo vamos a ver el agar, lo que serían las calvas líticas, ahí se pueden ver 3. Y eso definitivamente es indicativo de que habían bacteriófagos en esa muestra, mataron a las E. coli, las lisaron, y por eso en esa región E. coli no pudo crecer, no pudo mantenerse, digamos, viva. Y por eso las famosas calvas líticas o placas líticas, que son regiones donde los bacteriófagos estuvieron multiplicándose mientras E. coli estuvo creciendo. Entonces así, a grandes rasgos, transcurre esta práctica. Es sencilla de describir, un poco tediosa y larga al hacer, y definitivamente nunca vamos a saber con esta técnica cuántos hay, pero digamos, si tenemos algunas muestras, sí podemos hacer un estimado de en cuál había más bacteriófagos que en otra, porque cuando hay muchos bacteriófagos, esas placas se van a formar desde las cantidades digamos, en las placas donde sembramos menor cantidad, 5 o 10 gotas. Sí. Pero si solo la vemos en la de 15 o en la de 20 gotas y no en las menores, es señal de que realmente había muy pocos bacteriófagos. Entonces, eso es esencialmente el procedimiento y el propósito, ¿no?, de esta práctica. Detectar esas placas que nos indiquen si habían o no habían bacteriófagos en esa muestra. Bueno, hasta aquí, dudas, comentarios. No, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a dejarle ahí la presentación y les voy a dejar el tiempo faltante para que puedan hacer sus últimas observaciones para el cuestionario. Si hay alguna duda de esas pruebas que vimos, ¿no?, fundamentalmente pruebas bioquímicas, creo que es la que quizá más complicada pudiera ser. Si tienen alguna duda, pues pueden planteármela ahora y yo, evidentemente, con gusto se las aclararé. Bueno, entonces recuerden entrar a la plataforma para hacer el cuestionario a la 1 de la tarde y con eso concluir lo que sería la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.